llama norepinefrina, que son neurotransmisores. Y la acetilcolina es una sustancia transmisora excitadora de la fibra muscular lisa. En algunos órganos, vamos a ver que en otros no va a producir excitación, sino inhibición, como lo hacen en el músculo liso en otros órganos. Ya, entonces tenemos dos neurotransmisores, la acetilcolina y la noradrenalina o norepinefrina. Potenciales de acción de la membrana y potenciales de acción del músculo liso. Vamos a ver que el voltaje cuantitativo del potencial de la membrana muscular del músculo liso depende de qué? De la situación momentánea del músculo, porque ya el músculo se va a transmitir, es como una onda que va viajando lentamente en toda la membrana y se transmite por todas las fibras. Obviamente, en el caso del tubo digestivo, si no hay un estímulo a nivel del sentido del olfato y del gusto o de la vista, no se va a estimular el movimiento, la motilidad, movimiento de la, que se llama peristaltismo del tubo digestivo. Si no hay ese estímulo, cuando ingresa el alimento al esófago, no se transmite, porque eso se va transmitiendo por todo el tubo digestivo hasta que llegue al final del cuerpo. Potenciales de acción en músculo liso unitario. Vamos a ver que los potenciales de acción se producen en el músculo liso unitario de la misma forma que el esquelético. ¿Por qué? Porque cada uno está inervado. Normalmente no se producen muchos o la mayoría de los tipos son de músculo liso multiunitario. ¿Cuáles son sus potenciales de acción? Aquí tengo que hablar de dos potenciales de acción. Ustedes ya conocen la fase de potencial de acción, ¿no es? Tenemos la fase de reposo, tenemos la fase de polarización y la fase de despolarización. Sabemos que empieza, asciende y baja y vuelve a sentar. Pero en el caso de lo que es el potencial del músculo liso, esta forma que hemos conocido se llama potencial en espiga. Es característica del potencial nervioso del músculo esquelético. Pero tenemos otro tipo de potencial que va a ascender y que va a ser mucho más lento, que tiene el nombre de potencial en meseta. Es característico de encontrarse en el músculo liso de la víscera y los vasos, como también lo vamos a ver mucho mayor en el músculo cardíaco. El músculo cardíaco va a ser mucho más. Por lo que sabemos que el músculo cardíaco se contrae, pero nunca deja de pararse. El intestino se va a parar un momento, los vasos también, pero el corazón no va a parar. Gracias a que tiene esa contracción lenta y sostenida, permitiendo dándole tiempo para que se recargue, porque si no, no se daría la contracción. Y el corazón después comienza a acelerar. No para, desde que ustedes nacen y late el corazón hasta que ustedes mueren. Dentro del potencial de meseta, perdón. ¿Ese qué explica el Característico del músculo liso y del músculo liso unitario. El músculo liso unitario y el esquelético tienen el potencial en espiga, el que es rápido y corto. músculo esquelético? Músculo esquelético y músculo liso unitario. Después el otro, el liso multiunitario, tiene el meseta. Este potencial de acción en meseta se inicia como es similar al de espiga típico, sin embargo, la repolarización es mucho más rápida en la membrana de la fibra muscular, dando una repolarización que retrasa varios cientos y milésimas de segundo, hasta un segundo. Este de aquí puede tardar hasta un segundo en durar este potencial. En cambio este de aquí no, este dura entre 100 a 200 milésimas de segundo. O sea, este segundo lo divido en 1000 partes. 100 a 200 milésimas de segundo dura la investigación. En cambio, este dura hasta un segundo. Por eso es sostenido y prolongado. Tu mecanismo de cerrojo. Dentro de lo que es la contracción del músculo liso tenemos algunos mecanismos. Uno es el de cerrojo. Este mecanismo permite mantener una contracción tónica prolongada en el músculo durante varias horas con bajo consumo de energía. De lo vemos tubo digestivo. Lento. ¿Cuánto tarda la digestión? Desde que entra un alimento hasta que sale, entre 12 a 16 horas. Durante todo ese movimiento el alimento va viajando, se mantiene este tipo de mecanismo de contracción, que dura muchas horas. Claro que es lento. Otro es el de la tensión y relajación, donde lo vemos la vejiga y también en el estómago, porque tiene una capacidad para llenarse y después se contrae. Este mecanismo permite el cual un órgano hueco se mantenga aproximadamente en la misma presión en el interior de la luz a pesar de sus grandes cambios. Pero en un momento que llega a su capacidad máxima se da lo que se llama el umbral, que viene a ser el impulso nervioso para después dar la contracción. Primero está relajado, relajado,
se va distendiendo, y llega un momento en que ya llega a su límite y se contrae. Y después vuelve nuevamente a su tamaño. La vejiga, el estómago. Interrupción de la contracción. ¿Cuándo va a suceder esto a nivel del músculo liso? Cuando los niveles de los iones de calcio disminuyen por debajo de un nivel crítico. Acuérdense cuánto era el valor de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 6. Los procesos se invierten automáticamente. Esto ocasiona la aparición de una enzima, la miosina fosfatasa, que enciende o quiere descomponer o inhabilitar la unión de la cadena ligera nucleadora que es necesario para la relajación del músculo. Excitación del músculo liso visceral por distensión. Cuando el músculo liso visceral, o sea el intestino, es distendido lo suficiente, va a generar potenciales de acción espontáneos. Y estos potenciales que son de ondas lentas y normales, o la disminución negativa global del potencial de la membrana, va a producir la distensión y se autocorrige y automáticamente. Despolarización del músculo liso multiunitario. Sabemos que hay terminaciones nerviosas como el esquelético, acetilcolina, noradrenalina, ocasionando una despolarización en la membrana. Esto va a producir la entrada de calcio, la inicio de la contracción. Estas fibras nerviosas son tan pequeñas que no es necesario un potencial de acción en la membrana del músculo liso que inicia la contracción. Dentro de los efectos del músculo liso, tenemos que hablar de los músculos lisos a nivel del vaso sanguíneo. Ahí vamos a hablar de algo que se llama vasodilatación y vasoconstricción. Sabemos que es vasodilatación, el aumento del diámetro de los vasos, vasoconstricción, disminución del diámetro. Pero hay estímulos que provocan esto a nivel del músculo liso, en los vasos sanguíneos. Uno es la ausencia de oxígeno, o sea, la disminución de la concentración de oxígeno, hipoxia. Baja el oxígeno, eso va a provocar que los músculos se relajen a nivel del músculo liso. ¿Por qué? Va a producir vasodilatación. Si hay vasodilatación, hay mayor flujo de sangre. Más flujo de sangre, más oxígeno. Y si falta, se vasodilatan los vasos. El exceso de anhídrido carbónico. ¿Quién sabe qué es el anhídrido carbónico? El aumento del anhídrido carbónico se llama hipercapnia, correcto. Pero ¿qué es el anhídrido carbónico? Cuando hay mucho dióxido de carbono. Eso. El CO2. No se olviden que el anhídrido carbónico es un nombre químico que ustedes ya lo conocen. Dióxido de carbono, también llamado o CO2 o anhídrido carbónico, es lo mismo. Y cuando aumenta en la sangre se llama hipercapnia. Obviamente, si hay mucho de esto, ¿qué va a provocar el cuerpo? Es tóxico. ¿El cuerpo qué hace? Lo tiene que eliminar. ¿Y cómo lo eliminamos? Aumentando el flujo. Vasodilatación. ¿Y dónde va a ir a eliminarse? Vía respiratoria. También el aumento de alguien, adenosina. Hemos estado hablando toda esta tarde sobre el ADP. Se divide en ADP más adenosina. La adenosina viene a ser la molécula de fósforo que se ha separado del ATP, formando ATP más fósforo. La adenosina va a aumentar en la sangre, al igual que el ácido láctico. ¿Se acuerdan del ácido láctico? Lo habíamos nombrado. Al aumentar ellos, como el potasio, disminuir el calcio y aumentar la temperatura, todo eso es signo de que he utilizado mucha energía ATP, contracciones. ¿Por qué aumenta la temperatura? Porque he usado ATP, aumenta el calor. ¿Por qué bajó el calcio? Porque he hecho mucha contracción. ¿Por qué ha aumentado el potasio? Porque había un intercambio en la dispersión. ¿Por qué apareció adenosina y ácido láctico? Porque he usado. Todo tiene que ver con el uso del ATP, la energía. Y eso aumenta la vasodilatación. ¿Para qué vasodilatación? Para que en la circulación general se reponga el valor del calcio, el del potasio, baje la temperatura. Por eso cuando tenemos la temperatura alta nos ponemos más rojos, porque hay mayor circulación periférica, vasodilatación. Otro último, el aumento de la concentración de los iones de hidrógeno. El hidrógeno, esta fórmula lo van a ver en bioquímica. CO2 más agua es igual a ¿qué? ¿Qué se llama esto? ¿Quién sabe? ¿Ah? Dióxido de carbono me agua me forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico se divide en hidrógeno más bicarbonato. Nuestro cuerpo no puede tolerar el ácido carbónico, así que rápidamente se divide en una sal y un hidrógeno. Y
Y el exceso de hidrógeno significa también que hasta ahora este es un mecanismo de regulación del medio interno de la homeostasis. Eso también provoca vasodilatación para que el hidrógeno pase por el riñón y sea eliminado en la orina. Lo vamos a ver más adelante. Por último, tenemos hormonas que van a actuar a nivel del músculo liso vascular. ¿Qué son las hormonas, doctor? Son compuestos químicos orgánicos secretados y producidos por glándulas y también por tejidos que van a actuar en una célula blanca o llamada célula diana, que es receptora de esta hormona. ¿Qué es un receptor? También es una proteína que se encuentra en la membrana celular, hay un receptor para cada una de ellas. Ya la conocemos, algunas de ellas. Adrenalina también es un neurotransmisor, como también es una hormona. Noradrenalina también es un neurotransmisor como una hormona. La acetilcolina también otra hormona, también como neurotransmisor. Los tres primeros ya los conocemos. ¿Dónde actúan? Simpático, parasimpático. ¿No es? Serotonina, histamina, vasopresina, oxitocina, endorfina y endorfina. Estas 6, al igual que las 3 primeras, van a actuar a nivel del músculo liso. ¿Cuáles son los efectos de las hormonas? Muchas de ellas afectan la contracción, vasodilatación como vasodilatación. Por ejemplo, adrenalina, acetilcolina, angiotensina, endotelina. El mismo nombre lo dice, endotelina. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se forma? Células del endotelio. Vasopresina, también llamada hormona antidiurética o ADH, se sintetiza y se forma en las células magnocelulares del hipotálamo. Oxitocina también se forma en el hipotálamo a nivel de las células magnocelulares, en el núcleo supraóptico y esta en el núcleo supraparaventricular. Serotonina también como la serotonina también se forma a nivel del sistema nervioso, la histamina a nivel de las células también del vaso sanguíneo. Algunos receptores hormonales de la membrana van a abrir los canales de ¿quién? De sodio o de calcio, provocando la despolarización. Eso van a activar estas hormonas. La mayor parte de las hormonas circulantes que van a estar en el plasma, en la sangre, afectan cierto grado la contracción del músculo liso a nivel vascular. ¿Qué efectos provocan? Los más importantes, los 3 primeros que sabemos, son neurotransmisores. Desencadenan el potencial de acción para la contracción o inhibirlo también, para producir vasodilatación o vasoconstricción. La angiotensina tiene un sistema hormonal que tiene que ver principalmente a nivel del riñón, como también con los vasos, va a provocar vasoconstricción para ayudar a aumentar la presión arterial. Lo mismo la vasopresina, esta va a aumentar la absorción de agua a nivel de lo que es la hormona peptídica del corazón, a nivel de los riñones, y también actúa en los vasos provocando vasoconstricción. La oxitocina, esta es una hormona relacionada con los patrones sexuales, algunos lo deben haber conocido, lo deben saber. Con la conducta materna también como neurotransmisor. Sabemos que la oxitocina va a aumentar la contracción de un músculo liso, el útero, en el parto. La serotonina es una monoamina neurotransmisor también sintetizada por las hormonas serotoninérgicas del sistema nervioso central, también que tiene que ver con el impulso nervioso a nivel neurológico. Por último, el origen de los iones de calcio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hemos visto que hay 3 tipos de caminos que entra el calcio dentro del nivel intracelular. Pero ¿de dónde se origina el calcio? La mayoría entra en la célula desde el líquido extracelular. Vimos que por 2 caminos. Y en el momento que se activa el potencial de acción o por otro estímulo hormonal o neurotransmisor. El tiempo necesario para la difusión. ¿Qué es difusión? ¿Qué es difusión? Movimiento cinético de la molécula a través de la membrana. Bien. Para que el calcio se mueva a través de la membrana, ya es necesario alrededor de 200 a 300 milésimas de segundo. Ya le dije, un segundo, divídanlo en 1000 partes. O sea, 200 a 300 milésimas de segundo. Es el tiempo necesario para que el calcio entre. Y llega un periodo para realizar la contracción a nivel intracelular. La transmisión de un potencial de acción hacia las caviolas. ¿Qué son las caviolas, doctor? Vienen a ser estas concavidades que se encuentran a nivel de la membrana de la fibra muscular lisa. ¿Sabemos esta concavidad? ¿Saben, no? Convexo, concavidad. Bueno, de la forma curvatura como un AC. Estas son parecidas a lo que eran los túbulos T que vimos en el músculo esquelético.
A nivel de las caviolas se excitan y se liberan ¿qué? Los iones de calcio, ¿en dónde? En los túbulos del retículo sarcoplástico, el depósito de calcio. Mecanismos que aumentan la concentración intracelular del calcio. Ya lo vimos, canales de calcio activados por voltaje o dependientes de voltaje. Canales de calcio dependientes por el enlace químico o ligado. Y que los canales de calcio dependientes de los receptores del retículo sarcoplásmico al IP3, el 1,45 inositol trifosfato. Aquí vemos en esta imagen una célula del músculo liso, vemos el calcio. Retículo endoplasmático, el calcio va a salir a nivel intracelular gracias al estímulo del IP3. Y el IP3 es estimulado por una hormona, un receptor, viene activa este segundo mensajero. Este se va a activar gracias al fósforo, formando el IP3, llega al retículo, hace que el calcio salga en una vía. Las otras son canales delicados y canales dependientes por el cambio de voltaje. Estos tres canales permiten que el calcio aumente a nivel intracelular en el músculo liso. Cambios independientes del calcio, una contracción del músculo liso. Vamos a ver aquí cómo el calcio tiene dos cualidades muy importantes. Aparte de realizar la contracción dependiente de su concentración, puede provocarse y ser regulado por dos formas dependiendo de su concentración. Por ejemplo, si hay una concentración constante de calcio a nivel intracelular, va a existir una activación de una enzima, la sinasa de la cadena ligera de miosina, que sabemos que está en vez de la troponina C. Se formará entonces los puentes cruzados y se producirá mayor tensión. Eso provoca algo que se llama sensibilización al calcio. ¿Entienden la palabra sensibilización? Sensibilización. O sea que no necesitamos también tanto. Cada vez que el calcio realice la entrada y salida, cada vez no vamos a necesitar tanto calcio frente porque ya está sensible, está activado. Para que vea el calcio, ya comienza la contracción. Antes no tenía que esperar que el calcio suba para eso. El aumento entonces de la concentración del calcio va a ir sensibilizando a los receptores. Por el contrario, ahora vamos a lo contrario. Si existiera una activación de la fosfatasa de la cadena ligera de miosina y forzara menos puentes cruzados, o sea que se formen menos puentes, menos contracción, va a producir entonces menor tensión. Esto va a provocar lo contrario, desensibilización al calcio. Voy a necesitar entonces más calcio para realizar la contracción. Lo contrario al anterior caso. Vean entonces cómo el calcio se autorregula, porque si no hubiera esta autorregulación del calcio, llega un momento en que la fibra se hace muy sensible o se desensibiliza. Estos dos mantienen la homeostasis de la contracción o concentración del calcio a nivel del músculo liso. Aquí terminamos con estas dos tablas que vamos a ver. Diferenciación, pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre el músculo esquelético y el liso? Una, no tiene troponina el músculo esquelético. El músculo liso tiene calmodulina. El proceso contráctil activado por el sodio es por el esquelético, tiene los discos Z y los puentes cruzados. Pero el músculo liso tiene un proceso contráctil activado por ¿quién? Por el calcio, no es por el sodio. Cuidado, no caigan en esta pregunta. Tiene los cuerpos densos y los puentes cruzados, pero se llaman lateropolares. ¿Por qué se llamaban lateropolares? ¿Se acuerdan de esta imagen? A ver, para que no se olviden. ¿Dónde está? Acá. Porque esto es acá. Por estas comunicaciones entre las células que están al lado de lo que es la otra célula. Tenemos contracciones rápidas en el esquelético, contracciones tónicas, lentas y prolongadas en el músculo liso. Dentro del músculo liso ya vimos lo que era el mecanismo de cerrojo y el de tensión de relajación. Algo que volví a nombrar en el esquelético es la contracción, tiene un nombre, se llama el efecto FEC o mecanismo FEC, así se llama la contracción del músculo esquelético. En el liso se llama mecanismo de cerrojo o de tensión-relajación. Este mecanismo del FEC en el esquelético tiene una fuerza de 3 a 4 kilos por centímetro de presión. Pero ¿quién es más fuerte? El liso, de 4 a 6. ¿Por qué? Por el que es prolongado y mantenido. Tenemos señales nerviosas en el esquelético. En el liso también están, pero también hay hormonales de distensión y de uniones difusas.
tenemos el botón, la hendidura y la acetilcolina como vimos en el esquelético. Aquí no hay eso, hay las varicosidades, las uniones de contacto, no solo la acetilcolina, entra la noradrenalina. ¿Cuál es el potencial de membrana del músculo esquelético? Entre menos 80 a menos 95. Si me actualizan, creo que ya es menos 85 a menos 95, creo. ¿Sí? Sí. En la tabla de Guyton, en la última edición, hay que hacer una corrección. Y en el músculo liso de menos 70 a menos 60, menos 50 a menos 60 milivoltios. Aquí vemos potenciales de espiga. En el liso tenemos no solo de espiga, sino también de meseta. Túbulo T, caviola. Bomba de calcio rápida, bomba de calcio lenta. Y terminamos.